Buenas tardes, mi nombre es Miguel Ángel Playo y les vengo a hablar sobre la corrupción y el crecimiento económico en Colombia. Bueno, este tema es de gran importancia para el desarrollo del país, puesto que va directamente ligado con el crecimiento del mismo en los ámbitos económicos, políticos y sociales. Es pertinente entender la gravedad de esta situación y el influjo tan perjudicial que tiene sobre el crecimiento económico de la nación al generar una pérdida monetaria tan extensa y perjudicial. Adicionalmente, es de gran importancia entender esta problemática, ya que los altos índices de corrupción tienen un efecto en el desarrollo y crecimiento del país. Además de esto, si se tiene un mayor conocimiento del tema, es más sencillo conocer las soluciones que se han ido planteando a partir de este, como los programas anticorrupción y o la Secretaría de Transparencia, por ejemplo, las cuales buscan que cada ciudadano aporte su parte a la lucha contra esta problemática y por lo tanto el desarrollo del país no se vea frenado debido a pérdidas económicas ni sociales. Para comenzar, me gustaría partir del término de corrupción. Según Transparency International, corruption is the abuse of entrusted power for private gain, lo que quiere decir el abuso de poder para beneficio personal. Teniendo en cuenta lo que es corrupción, ahora es pertinente analizar los índices de corrupción global. Según el índice de percepción de corrupción hecho en 2018, los países con menor índice de corrupción, con una puntuación entre 87 y 85, lo cual quiere decir un alto nivel de transparencia, son países desarrollados y con crecimiento económico constante y estable, como los países nórdicos, Dinamarca, Noruega, Finlandia, o como Nueva Zelanda y Singapur. Además de esto, los países que poseen mayor transparencia según el ranking tienen también de los mayores PIBs en el mundo, según el Banco Mundial. Por ende, son los países con mayor ganancia económica en el año y menor pérdida monetaria en el año. Por ejemplo, Alemania, cuyo Producto Interno Bruto fue de $3.947.620 en 2018, alcanzó uno de los mayores PIBs en el mundo y al igual que los países mencionados anteriormente, tiene mejor calidad de vida y la ganancia económica por habitante es mayor. Según Palestina IE, en corrupción y crecimiento económico, las percepciones de la sociedad colombiana, la relación entre el crecimiento económico de los países y la corrupción es una problemática que se viene investigando desde el tiempo atrás y afirma que en efecto estas dos tienen una relación negativa. Esto lo evidencia al decir que los primeros estudios que se relacionan con la corrupción con el incremento o decrecimiento económico datan de los años 60. Nathaniel Leaf, 1964, considera que afecta principalmente la eficiencia de las instituciones, y otro autor con mayor autoridad en el tema, Huntington, en 1968, dice que hay una relación negativa con el crecimiento económico. Esto porque los índices de corrupción van directamente ligados a la tasa de crecimiento económico de un país, la cual es generalmente entendida como el cambio porcentual del Producto Interno Bruto, PIB. En esta misma investigación se evidenció que la corrupción tiene diversas relaciones con varios aspectos de una nación o gobierno, pero una de las principales es la relación que posee con el crecimiento, o mejor dicho, de crecimiento económico de los países. Esto porque su relación es inversamente proporcional, puesto a que los índices de corrupción crecen, el PIB decrece. Según Transparencia por Colombia, Colombia cae de 37 a 36 puntos sobre 100 y desciende del puesto 96 al 99 entre 180 países de percepción de corrupción de Transparencia Internacional. Colombia ocupa el puesto 99. Asimismo, el director ejecutivo de Transparencia por Colombia, Andrés Hernández, señala que los esfuerzos que ha hecho el gobierno han sido mayormente en vano y que la corrupción aún tiene a Colombia entre la espada y la pared. Dentro del mismo estudio se señala que la situación de Colombia es preocupante, puesto que además de tener un alto índice de corrupción y encontrarse en los últimos puestos entre los 180 países, la percepción de corrupción en el sector público en Colombia está en aumento cada vez, según el índice de percepción de corrupción en 2018. Por otra parte, la organización se pronuncia frente a América Latina diciendo que entre los países de América Latina, Colombia obtiene el mismo puntaje de Panamá y se ubica
por debajo de Uruguay, Chile y Argentina. Y Brasil. Algunos de los países que obtienen puntajes más bajos que Colombia son Ecuador y Venezuela. Entre los países OCDE, el puntaje de Colombia es aún más preocupante. El país ocupa el penúltimo lugar entre 36 países, superado únicamente por México. Bueno, según la Procuraduría General de la Nación, la corrupción le pasa a Colombia una factura equivalente al 4% del Producto Interno Bruto, el 15% del presupuesto nacional, y que afecta por sobornos y coimas el 18% de la contratación pública de la región. Poniendo un poco estos números en plata, por así decirlo, el frageo le cuesta a Colombia 17.9 billones de pesos y la mayoría de las entidades de orden nacional y territorial se encuentran en riesgo en medio de corrupción. También se dice que según las estadísticas del efecto de la corrupción en Colombia, se pierden alrededor de 1.000 millones de pesos por corrupción. Ahora bien, ya teniendo en cuenta el efecto que causa la corrupción en el crecimiento económico en Colombia, es de gran importancia que se sepa con claridad cómo es que esta está directamente ligada a otros factores de la sociedad, tales como la pobreza. De acuerdo con eso, surge la siguiente pregunta. ¿Cuál es el efecto que tiene la corrupción sobre el crecimiento económico en Colombia? A esto se responde que la corrupción no solo afecta directamente la vida y la confianza de las personas en su gobierno, sino también en su sistema económico. Significa una pérdida monetaria para los ciudadanos. Según Carolina Andrea Morales Trujillo, José Miguel Martínez Solano y Eduardo Salazar Araujo, en Pobreza Estructural y Corrupción en Colombia, existe una estrecha relación entre los índices de corrupción y las de pobreza. Si la primera aumenta, posiblemente la segunda también. Es decir, mayor corrupción, en particular en el sector público, reduce las posibilidades de crecimiento y distorsiona las acciones gubernamentales, lo que a su vez causa más pobreza. También dicen que la corrupción es un accionar irresponsable y sin rigor de quienes conforman y estructuran la base de la sociedad, la comunidad misma e incluso funcionarios y miembros líderes del Estado que actúan enfocados en beneficio particular, obteniendo a sus intereses derivando en mayor desigualdad social y pobreza estructural. Ya teniendo en cuenta los datos exactos de la pérdida monetaria que genera la corrupción en Colombia y el impacto social que implica cargar con estas cifras, es importante señalar el por qué el país no está para sufrir semejante decrecimiento económico. Bueno, en la siguiente tabla, la figura 1, se evidencia el porcentaje de las principales problemáticas en Colombia. A través de los últimos años, entre el 2013 y el año 2015, la corrupción ocupaba el tercer puesto con un porcentaje del 10% y el 7%, mientras que para 2017 dicho porcentaje aumentó al 20%, convirtiendo la corrupción en la principal problemática justo antes de la economía, la cual tiene asimismo un porcentaje del 18%, lo cual empeora la situación. Ahora bien, si se toman en cuenta también las siguientes gráficas, es posible entender la gravedad del asunto, puesto que, por ejemplo, en la figura 3 se evidencia el alto nivel de pobreza y desempleo que hay en el país y cómo ha ido incrementando en los últimos años. Asimismo, se puede ver en la figura 2 cómo el índice de corrupción también ha ido aumentando los últimos años, contribuyendo entonces a la baja del PIB y al incremento en el desempleo y la pobreza. Bueno, ya para finalizar, cabe resaltar que la problemática mencionada anteriormente forma parte de las principales razones por las cuales no solo el pueblo colombiano, sino demás habitantes que tengan que vivir bajo estos índices de corrupción genera un rechazo hacia su gobierno. Rechazo que se evidencia cada vez más frecuentemente en las encuestas de satisfacción, en las cuales se refleja que los habitantes de distintos países de América Latina, entre ellos Colombia, desconfían de su gobierno. Una de las soluciones que no solo plantea el gobierno colombiano
dentro del plan de desarrollo, sino que también ha venido fomentando la Secretaría de Transparencia, es la de luchar contra la corrupción en forma conjunta. Es decir, se procura combatir la problemática desde su raíz, implementando mayor educación frente al tema, involucrando a las personas en la lucha contra este e intentando concientizar a la población sobre el terrible efecto que este tiene sobre la economía. En conclusión, la corrupción es una problemática que afecta diversos sectores del país, tal como el económico y el social. Esto es debido a que la transparencia afecta directamente el crecimiento del Producto Interno Bruto, a que los índices de transparencia afectan directamente el índice de Producto Interno Bruto. En otras palabras, si la percepción de corrupción crece, las ganancias del país decrecen. Por ende, gracias a la inmensa pérdida económica que la corrupción le ha generado al país, se han visto afectadas las posibilidades de desarrollo y crecimiento, haciéndonos un país tercermundista que aún está en desarrollo. Muchas gracias.